31 personas murieron en las últimas 24 horas por COVID-19. Es la cifra más alta de fallecidos reportada en un solo día. También los contagios son la cifra más alta de la pandemia, 3.520 en las últimas 24 horas. Chile se acerca a los 50.000 infectados con coronavirus. El sistema de salud está al límite de su capacidad. Quedan pocas camas críticas disponibles en la red privada y pública. El Ministerio de Salud ordenó a las clínicas ampliar incluso al doble su capacidad para recibir a pacientes graves. Anoche, en el Hospital El Pino de San Bernardo, los enfermos esperaban un cupo en las camillas de las ambulancias. No cabe ninguna duda que estamos entrando en la fase más difícil de la pandemia por coronavirus. Críticas mundiales a Donald Trump por confesar que toma hidroxicloroquina para prevenir contagio con coronavirus. Especialistas creen que es irresponsable porque no hay estudios suficientes que avalen su efectividad y puede provocar una escasez del medicamento que se usa para tratar enfermedades autoinmunes. Y sigue la tensión en Colo-Colo. A través de un comunicado, el plantel aceptó descontar parte de su salario, pero desde la directiva dicen que habrá que conversarlo. Hasta el momento, las negociaciones están cerradas. Todo queda en manos de blanco y negro. Mientras Alexis Sánchez es criticado duramente en Italia y también en Inglaterra. Incluso aseguran que su sueldo es tóxico para los días que se viven. El chileno va por su revancha. ¿Dónde? Luego te lo cuento en 24 Horas Deportes. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. La noche de este lunes el Hospital El Pino colapsó con pacientes que tuvieron que esperar en ambulancias por más de 8 horas. Según el informe de la Sociedad de Medicina Intensiva, la ocupación de las camas UCI en la región metropolitana alcanza, escuche la cifra, 95%. Es un sistema que trabaja estresado. Por eso el Ministerio ordenó a clínicas privadas ampliar su capacidad al doble en materia de UCI. Menos de un mes tienen de plazo para hacerlo. Se nos vino una avalancha de pacientes en este momento. Tenemos en este momento pacientes extremadamente graves en el servicio de urgencia hospitalizado. Tenemos pacientes esperando en la ambulancia. La noche del lunes, la urgencia del Hospital El Pino de San Bernardo colapsó. El sistema no dio para más. La UCI y la urgencia no dieron abasto ante la demanda. Tenemos pacientes muy graves en el servicio de urgencia. No hemos podido en este momento atender toda la demanda que tenemos de pacientes graves, pacientes COVID ya confirmados o por confirmar. Nuestra UCI, que tiene 31 camas, está llena. Hemos tenido que hospitalizar pacientes en nuestra urgencia, pacientes gravísimos en este momento. Afuera, quienes manejaban las ambulancias protestaron. En su interior, habían pacientes esperando más de 8 horas por una atención, en un sistema que trabaja al límite ante el aumento de los contagios por COVID-19. Nosotros temprano hicimos un llamado con un sirenazo para decirle al hospital que tenemos pacientes prácticamente no en muy buen estado en nuestra ambulancia. ¿Qué le han dicho de la cantidad de camas? Que tienen todo completamente colapsado, no hay dónde tener. Las ambulancias están todas llenas con pacientes. No hay cama, no hay camilla, ni nada. Yo llegué como a la 1 de la tarde. ¿Todavía no lo tienen? No, mi marido está adentro, pero sentado hace 1 hora, sentado en una silla recibiendo oxígeno, porque no hay camilla. La situación fue muy crítica y con la luz de día solo se devela un hospital que trabaja al límite. El día de ayer tuvimos el uso de las camas UCI 100%. De hecho, tuvimos nuestros 31 cupos UCI con pacientes graves. Vamos a quedar colapsados. Yo llevo 35 años acá y en todas las epidemias, en este tiempo siempre con las gripes de la influenza hemos tenido gente, pero esto es otra cosa. Reconversión de camas, ventilación en urgencia, todo eso se hizo y no alcanzó. Tampoco los traslados al Barros Luco, el Lucio Córdoba o incluso a Buin, aunque aclaran que pese a la espera, todos los pacientes recibieron atención. Los protocolos los hemos tenido. Lo que pasa es que hay algunos minutos en que de repente nos pilla un poco la máquina, pero nuevamente se activan. Y se activaron ayer y logramos sacar y mover a algunos pacientes de modo que pudieron todos ser atendidos como correspondía. En las últimas 6 semanas, mientras la capacidad, la oferta
de camas de tratamiento intensivo y respiradores en el sector público se ha duplicado en las clínicas privadas con atención cerrada y unidades de alta complejidad, solo ha crecido el 10%. Por eso el Ministerio ordenó vía este oficio a las clínicas privadas duplicar sus camas críticas antes de un mes y para la próxima semana el aumento debe alcanzar el 20%. Que obliga a las clínicas a unidades de recuperación, pabellones quirúrgicos, uso de respiradores que están en reserva, conversión de máquinas de anestesia, uso de personal como anestesistas, auxiliares de pabellón en la implementación de unidades de tratamiento intensivo, que lo haga y lo vamos a fiscalizar diariamente para que se cumpla. Los prestadores privados reaccionaron, argumentando que han hecho los esfuerzos para responder a la emergencia. En este momento estamos evaluando y revisando detalladamente nuestras capacidades técnicas y de personal médico para cumplir en los tiempos requeridos por la autoridad. Vamos a responder a la solicitud de un aumento en un 20% de nuestras camas de intensivo, nuestras camas críticas. Pero la verdad es que se hace muy difícil poder responder a los otros requerimientos, que es aumentarles en un 100%. Nosotros ya hicimos ese esfuerzo. Nosotros efectivamente hemos aumentado muchísimo las camas. Por ejemplo, en nuestra red, nosotros partimos con 32 camas de unidad de pacientes críticos y en este momento tenemos 77. Por lo tanto, hemos aumentado alrededor de 145%. No estoy seguro, contestando su pregunta, si este esfuerzo va a ser suficiente para enfrentar la mayor demanda. El doctor Ristori, pese a que hoy trabaja en el mundo privado, por 40 años estuvo en la salud pública y advierte que lo que viene es complejo. Yo no quisiera que hubiera pánico, pero me parece razonable un cierto grado de temor que haga que la gente cumpla con la medida más importante que hemos recomendado incansablemente, que es la cuarentena y el aislamiento social. ¿Ya? Una parte del trabajo la tenemos que hacer nosotros, sin duda, pero yo diría que la mayor parte todavía depende de la población. Al otro lado de Santiago, en Puente Alto, el Sotero del Río también vive una alta demanda. Tratamos de que las ambulancias esperen lo menos posible porque tienen que salir a atender más pacientes. A veces ingresamos al paciente de la urgencia y tienen que esperar a que se desocupe un espacio. Como esfuerzo sanitario, esto es lo más grande que nos ha tocado hacer nunca. Según la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, la ocupación de camas a nivel nacional llegó a un 84%, ya un 95% en la región metropolitana. Reconversión de camas, echar manos a máquinas de anestesia para ventilar, ampliar la red privada y pública y trasladar pacientes. Así funciona una red de salud exigida para tratar de evitar colapsos como los que ya vivió el Hospital El Pino. Ahora. Bueno, a esta hora precisamente están volando hacia Concepción pacientes con coronavirus que tuvieron que ser trasladados desde dos hospitales de la zona sur de la capital. Tenemos detalles junto a Sabrina Kienar. Sabrina, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, me encuentro acá justamente en el grupo 10 de la FACH, donde hace pocos minutos despegó la aeronave que iba en un principio a trasladar a 4 pacientes COVID positivos a Concepción, al Hospital Regional de Concepción. Pero ¿qué fue lo que pasó en el traslado de los pacientes desde la ambulancia hasta la aeronave de Hércules? Una de las personas presentó complicaciones médicas, entonces este avión que estaba planeado para ser para 4 personas, al final terminó siendo para 3 personas y la persona que presentó complicaciones fue derivada de vuelta al hospital donde se encontraba, en el Hospital Padre Hurtado. Recordemos que debido al alza de aumentos de personas que se han contagiado con este virus COVID-19 ha creado un alto porcentaje de ocupación de camas en la UCI, en la red pública. Y justamente por esto es que se están implementando estas medidas para descongestionar un poco la red de la salud pública. Ahora, ¿de dónde venían estas personas? 2 de estas personas venían del Hospital de Padre Hurtado y una de estas personas, las que le mencionaba anteriormente, que fue de vuelta. Otra persona es del Hospital de Carmen de Maipú y otra del Hospital Sotero del Río. Son personas altamente infecciosas y que estaban conectadas a un respirador. Y todas estas personas contaban con la autorización de sus familiares para ser trasladados. Ahora se trataría de 2 hombres, uno de 36 y otro de 38 años, y una mujer de 56
años, que se subieron a este vuelo que iba a ser de aproximadamente 1 hora hasta llegar hasta el hospital en Concepción. Pasemos a escuchar declaraciones. 4 pacientes, como ha sido la tónica, son pacientes que están en insuficiencia respiratoria, conectados a ventilación mecánica, y procederemos de la misma forma como lo hemos hecho anteriormente para embarcarlos y llevarlos a Concepción a la UCI del Hospital Gran Benavente. De hecho, este vuelo estaba programado a hacerlo más temprano, sin embargo, la condición de los pacientes hubo que cambiar pacientes porque deben estar en una condición tal de estabilidad, además de ser graves, pero estar estables, que permita justamente el poder embarcarlos. El vuelo se efectúa en cápsulas que permiten mantener aislado completamente a la tripulación que va en el avión del paciente. De ese punto se minimiza al máximo la posibilidad de contagio. Tal como le decía, son viajes que cuentan con estrictos protocolos justamente para no contagiar a las personas, a los tripulantes y también para brindar las estrictas medidas de seguridad que merecen estos pacientes que van a ser trasladados. Recordemos que este viaje de pacientes COVID positivos que están siendo trasladados hacia el Hospital de Región de Concepción es el tercer viaje que se está realizando, ya que el jueves pasado y también el sábado pasado se realizaron estos viajes con 3 y 2 personas a este mismo Hospital Regional de Concepción. Ahora, recordemos que todo esto es justamente para descomprimir la red de salud pública. Iván. Sabrina, entonces estamos allí con este operativo de traslado de pacientes desde la región metropolitana, desde el grupo 10 de la FACH, donde encuentras tú, hacia la región del Biobío. Muy complejo, por supuesto, lo que veníamos diciendo, es todo un operativo de seguridad con una cápsula sanitaria, el mismo personal que va a retirar a los pacientes hacia estos hospitales, luego lo lleva el Hércules A130 que va en vuelo ahora y los dejan precisamente en el Hospital Regional de Concepción, región del Biobío, donde están siendo trasladados. Sabrina, muchas gracias, estamos contigo en cualquier momento. Hasta luego. A ver, queremos compartir con ustedes este instructivo que ha sido emanado durante esta jornada. Hemos tenido acceso a él por la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Va dirigido a los directores de servicios de salud del país, establecimientos hospitalarios del país, clínicas privadas, hospitales de las Fuerzas Armadas y de orden. Básicamente, porque acá lo que se está diciendo que a través de este instrumento, que además va a ser publicado en el Diario Oficial del día de mañana, se reitera de parte de la Subsecretaría de la necesidad absoluta de supervisar la implementación de las siguientes estrategias. Estamos hablando de cómo se han ido complejizando los cupos en las camas UCI. 1. Complejización de camas UCI adulto con ventiladores de uso dual, pediátrico, neonatal, según corresponda. 2. Uso de máquinas de anestesia en pabellones, lo que se había anunciado, y recuperación de posoperatorias. 3. Uso de ventiladores modelos Trilogy con válvulas de respiración PAP activas. Uso de camas UCI pediátricas con personal de estas unidades, es decir, pediátricas en hospitales generales de adultos. Uso de cánulas de alto flujo. En fin, si usted quiere, en castellano es todos los recursos disponibles a esta batalla. Estamos a esta altura de la noche con el doctor Gabriel de la Fuente desde el Félix Bulnes, donde también nosotros lo hemos visto trabajar al doctor de la Fuente anteriormente en el Hospital El Carmen de Maipú, un sistema de salud público, lo decíamos en nuestras cifras que tenemos contrastadas, que está cerca del 95% de su capacidad. Doctor de la Fuente, ¿cómo está? Buenas noches. Primero que nada, gracias por recibirnos en medio de esta compleja tarea que están realizando. Buenas noches, Iván. Muchas gracias por la entrevista. Al contrario, doctor, cuéntenos por favor la situación en el Félix Bulnes a esta hora. Nosotros veíamos lo que estaba pasando en el Hospital El Pino con preocupación. Podríamos decir que es el primer hospital público que lamentablemente colapsó, dado que ayer no fueron capaces de satisfacer la alta demanda. ¿Cómo es la situación a esta hora en el Hospital Félix Bulnes? Iván, mira, la situación en este minuto es bastante crítica. El Hospital Félix Bulnes hizo un esfuerzo, recientemente se inauguró y aumentó su cantidad de camas UCI de 6 camas que tenía en Providencia, en el antiguo hospital militar. Actualmente tiene cerca de 30 camas en cuidados intensivos. Aparte de eso, en este minuto hay muchos pacientes en ventilación mecánica en la urgencia, atendidos por los médicos urgenciólogos del hospital. Actualmente nuestra capacidad está al borde de la saturación. Mañana vamos a implementar nuevas camas de cuidados críticos en UPC pediátrica, como dice esta normativa
emanada de la Subsecretaría de Redes Asistenciales para tratar de dar solución a los nuevos pacientes que van llegando. Toda la red asistencial ha hecho tremendo esfuerzo. Hay pediatras atendiendo adultos, hay pacientes adultos en servicios pediátricos. El Hospital El Pino también ha hecho un esfuerzo importante. Todos los hospitales de la región metropolitana están poniendo todo su esfuerzo para poder llegar a toda la población. Ahora, doctor, si nosotros vemos las cifras que entrega la Sociedad de Medicina Intensiva día a día, estamos viendo que se está superando con largueza ya el 90% de ocupación, incluso en la salud pública metropolitana, esta tasa de ocupación de camas UCI está en el 96,5% y probablemente a esta altura incluso sea un poco más. Han aumentado de manera muy importante los casos durante las últimas 24 horas, tanto de contagiados como de muertos. Lamentablemente, y le pregunto a usted, estamos llegando al punto en el cual la demanda por camas UCI va a superar la oferta real que existe en nuestro país, la capacidad real que tiene nuestro país. Ya, Iván, la capacidad está superada largamente. Lo que pasa es que estamos viendo el esfuerzo de todo el sistema de salud chileno por tratar de aumentar las camas de cuidados intensivos. Las camas de cuidados intensivos no son las mismas que partieron al principio de la pandemia. Hemos ido progresivamente abriendo nuevas unidades de cuidados intensivos, hemos ido abriendo nuevos servicios, hemos reclutado gente de pediatría, hemos reclutado pabellones. Hay muchos pacientes que se están ventilando en pabellones quirúrgicos que antes estaban destinados para cirugías de urgencia y cirugías electivas. Entonces, estamos al borde de la saturación. La medicina privada también está recibiendo un esfuerzo importante. Los pisos de las clínicas principales de Santiago ya están reconvirtiendo, ya están con una ocupación importante y ya tampoco hay muchas camas disponibles en el sector privado. Doctor, tuvimos la oportunidad de ver el equipo que usted comandaba trabajando en el Hospital El Carmen en su minuto, ahora está en el Félix Bulnes, realizando procedimientos como las traqueostomías a pacientes COVID-19 para de alguna manera tener más ventilación mecánica disponible. Ese tipo de procedimientos que son, si bien puede ser regular en otro periodo, pero son bastante complejos con un paciente COVID-19 altamente contagiante y contagioso. ¿Lo siguen implementando también en el Hospital Félix Bulnes para liberar ventilación mecánica? Sí, acá el equipo del Félix Bulnes ya practicaba traqueostomía, estamos apoyando también para realizar traqueostomías en pacientes de ventilación prolongada. ¿Cuál es el principal problema que tiene el COVID respecto a otras enfermedades como la influenza estacional, como la neumonía? Es sus largos días en ventilación mecánica. Un paciente de una neumonía convencional de un invierno está 7 días en ventilación mecánica. Estos pacientes pueden estar 14, 28 días en ventilación mecánica y a veces la única forma de poder irlos retirando es a través de una traqueostomía que permite conectar y desconectar al paciente de forma intermitente y estimular su rehabilitación. Es un procedimiento de excepción, es un procedimiento que en general es transitorio y muchas veces lo tenemos que realizar para poder ir avanzando con los pacientes. Acá en el Félix Bulnes también vamos a tener que empezar a hacer traqueostomía, vamos a tener que empezar a mandar pacientes traqueostomizados a salas de medicina para continuar su rehabilitación. El tema es que si siguen llegando pacientes más rápido de lo que vamos evacuando las unidades de cuidado intensivo, no hay cantidad de camas que podamos implementar para llegar a atender a toda la población y ahí es cuando pacientes se van a empezar a quedar fuera o van a demorar su ingreso a cuidados intensivos, llevando a la catástrofe que se vio en España, que se vio en Italia, donde la mortalidad va aumentando progresivamente. Doctor Gabriel de la Fuente, desde el Félix Bulnes, desde la UCI, le queremos dar las gracias por estos minutos de su tiempo en medio del manejo de esta crisis y, por supuesto, en las horas en las cuales el sistema de salud público en nuestro país está siendo sometido probablemente a su máxima prueba. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Que estén muy bien. Bien, pues durante esta jornada superamos la cifra de 500 víctimas fatales por COVID-19, lamentablemente otro récord. 31 personas fallecidas en solo un día. Además, el número de contagiados en solo 24 horas superó el total de casos nuevos que tuvimos durante todo el primer mes de la pandemia en nuestro país. No cabe ninguna duda que estamos entrando en la fase más difícil de la pandemia. Esta certeza a la que se refiere la autoridad sanitaria tiene mucho que ver con las cifras conocidas hoy. Si el 19 de abril el número de casos confirmados superaba por poco los 10.000, un mes después la realidad es otra. 19 de mayo y superamos los 49.000 casos. Es más, la cifra informada hoy, 3.520 nuevos casos,
supera a todos los contagiados el primer mes de pandemia en Chile. Mayo de números rojos y dramáticos récords. Además, en la última jornada alcanzamos el número más alto de fallecidos hasta el momento, 31 personas. Mayoritariamente personas de tercera edad con enfermedades de base muy significativas, al punto que muchos de ellos en realidad hubo una limitación del esfuerzo terapéutico. La región metropolitana sigue siendo la más afectada por la pandemia en casos y fallecidos, seguida por la Araucanía, Valparaíso y Antofagasta. Buena parte de la próxima semana va a estar dado por cómo sigue esta curva en la región metropolitana, pero también puede estar influida eventualmente con lo que ocurre en regiones, si es que ocurren algunas situaciones de pérdida de control, especialmente en grandes urbes, como podría ser Valparaíso, que esperemos que no ocurra. Pero, ¿cuánto dura esta fase? ¿Cuándo alcanzaremos el pic de contagios? Veamos la realidad de otros países. Para eso debemos entender lo que llamaremos el momento cero, el día en que el país superó los 100 casos. Ese momento cero en Chile llegó el 16 de marzo. En este cuadro podemos ver el número de días que pasaron entre el momento cero de algunos países y su pic de contagiados y de fallecidos. En Chile aún no podemos hablar de pic, pero si consideramos las cifras actuales, ya han corrido 64 días desde nuestro momento cero, el doble que los países europeos. Tuvimos medidas más efectivas porque ya sabíamos cómo se iba a comportar el virus de forma inicial y sabíamos por dónde iba a entrar el virus. La gradualidad con que ingresó en nuestros países, dado las medidas tomadas del aprendizaje de lo que ocurrió en el hemisferio norte, hace que la curva acá haya comenzado más lenta y ha sido más arrastrada. Por eso la necesidad y urgencia de respetar las medidas actuales, y no solo los días en que se mantenga la cuarentena total, por ejemplo, en la región metropolitana. Esta fase compleja en la que estamos será más larga de lo que cualquiera de nosotros hubiera deseado. Van a aumentar tanto los casos de coronavirus como los casos de otras infecciones respiratorias, y eso va a hacer que el sistema se sature aún más de lo que ya está. Esperaría que en la región metropolitana en los próximos 10 días se llegue una estabilización y que uno podría empezar a ver eventualmente una bajada, y uno podría hablar entonces eventualmente que se podría estar llegando a un pic. Si en abril los exámenes de detección del virus bordeaban los 6.000, la cifra se ha elevado considerablemente, alcanzando más de 16.000 PCR en la reciente jornada. Cifra que, sin duda, ayuda a contener de manera más eficaz la pandemia, justo en la fase en la que nos encontramos en este momento, la etapa más dolorosa del coronavirus en Chile. Bueno, y si revisamos precisamente las cifras que deja esta jornada, estamos hablando de un total ya de 3.520 casos en una jornada, más de 300 personas fallecidas, las cifras más duras desde que comenzó la crisis del coronavirus en nuestro país. Estamos con el doctor Miguel O'Ryan, infectólogo, quien también, por supuesto, es miembro del Consejo Asesor COVID-19. Miguel O'Ryan, ¿cómo le va? Buenas noches. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Partamos por estas cifras, por analizar estas cifras tan difíciles. La verdad es que superamos con largueza lo que veníamos viendo incluso en los últimos 5 días, que ya eran cifras por sobre los 2.000 casos. Es el día más crítico desde que se inició, desde el punto de vista de los contagiados y de los muertos, lamentablemente. ¿Qué es lo que se puede esperar en las jornadas que se nos vienen, doctor? Bueno, se nos vienen jornadas duras, no hay ningún lugar a duda, hay que decirlo. La próxima semana, los próximos 10 días van a ser un gran desafío para todo el sistema, ya lo están diciendo los colegas, ¿no? Están tremendamente estresado el sistema, y esto no hace más que hacernos redoblar los esfuerzos por controlar este virus en la región metropolitana, pero ojo, también en otras regiones del país. Hay aumentos también que se ven algo preocupantes, bastante preocupantes, en Valparaíso, en O'Higgins, en Concepción, de tal manera de que este es el momento donde va a haber que probablemente implementar medidas más firmes, porque no podemos estresar la red de salud a nivel de todo el país. Tenemos que darle algún tipo de respiro. Bueno, y usted dice... eso es fundamental. Usted dice, doctor O'Ryan, implementar medidas más firmes, y queremos compartir con usted, porque lo obtuvimos, este documento que es un instructivo de la Subsecretaría de Salud, sale publicado mañana en el Diario Oficial, es un documento que tiene 6 páginas y que en el fondo lo que está diciendo es que hay que reconvertir todo lo que se pueda reconvertir. Hablábamos recién con el doctor Gabriel de la Fuente desde el Félix Bulnes en directo, y él nos decía, bueno, acá se están reconvirtiendo
camas de medicina general a camas UCI, camas pediátricas a camas UCI. Se están ya utilizando estos equipos que son para suministrar anestesia, a también reconvertirlos de alguna manera para ventilación mecánica de todo tipo. Mire, si lo pudiéramos decir de una manera muy coloquial para que la gente lo entienda, es como cuando uno dice, bueno, aquí hay que tirar todo a la parrilla, es un poco eso, ¿no? ¿Cómo explicar si esto va a resultar o no, teniendo en cuenta las cifras que hemos conocido recién durante esta jornada, doctor? Bueno, para esto se ha estado trabajando, para esto se ha estado preparando todo el sistema, para esto hay grupos que han estado viendo la fabricación de ventiladores mecánicos, el uso dual de ventiladores mecánicos. Eso no era solamente un ejercicio académico, era realmente para eventualmente tener que aplicarlo, es probable que haya que aplicarlo, aparte de usar todos los ventiladores mecánicos, ¿no es cierto?, que han venido llegando al país, y avanzar en este desarrollo de la estrategia de la red integrada de salud. Pero yo vuelvo a insistir, nada de esto va a dar abasto si es que no paramos la curva de ascenso. Eso la población tiene que entenderlo a cabalidad, y la manera es ahora con la cuarentena completa en la región metropolitana, y probablemente vamos a ver nuevas cuarentenas en otras regiones del país donde también hay ascensos, porque lo fundamental en las próximas 2 semanas es lograr este aplanamiento de la curva para que nuestro sistema de salud aguante y podamos atender a todos quienes realmente requieren de ventiladores mecánicos para vivir. Doctor O'Ryan, bueno, lamentablemente la realidad nos está diciendo otra cosa. Uno quisiera que la curva se fuese aplanando, pero las cifras de esta jornada, las que conocimos con el corte de las 21 horas de ayer, son las más grandes, las más cuantiosas en cantidad tanto de fallecidos, lamentablemente, como en cantidad de personas contagiadas. Y viendo los números de las camas críticas de nuestro país, el informe de la Sociedad de Medicina así lo señala, ¿no? Estamos cerca del 95% en general en la región metropolitana de las camas críticas, y si uno lleva ese guarismo a las camas públicas críticas, es decir, no considerando las camas de las clínicas privadas, estamos casi en el 97%. Con este volumen de nuevos casos, y ya vemos hospitales como el Pino, como el Félix Bulnes y otros donde incluso se están tratando de suplir de alguna manera, teniendo los pacientes incluso en las ambulancias. ¿Cuándo se quiebra esta capacidad del sistema público chileno, cree usted, para dar respuesta a esta altísima demanda que se está produciendo en las últimas horas? Bueno, es muy difícil decir y pronosticar exactamente cuándo va a ser o se va a lograr una máxima capacidad, porque el sistema está, por un lado, funcionando a toda máquina y haciendo una serie de reconversiones para tener más capacidad, ¿no es cierto?, para recibir personas que requieren apoyo intensivo. Entonces, yo creo que no hay que estar mirando cuándo va a ocurrir eso, porque esperemos que no ocurra, y lo importante es evitar que ocurra. Mira, hay algunas señales que uno podría decir que son positivas dentro de todo esto, y para que la población tenga clara. Si uno ve comunas como Independencia, Recoleta y otras en la región metropolitana que están cumpliendo, ¿no es cierto?, 10 días, 11 días de cuarentena, uno ve que la curva que venía subiendo para arriba en los últimos días se ha aplanado. De tal manera que eso va demostrando que efectivamente estas cuarentenas van teniendo efecto. Y esa es la estrategia fundamental que tenemos que lograr de aquí a las próximas 2 semanas. Y nuestro sistema de salud, nuestro personal médico que vemos ahí estresado, ¿no es cierto?, en las imágenes, son los que están aguantando para recibir a todas las personas graves. Para ellos es que nosotros tenemos que evitar que esta curva siga subiendo, manteniéndonos muy firmes con las cuarentenas. Y vuelvo a insistir, probablemente no solo en la región metropolitana, sino que vamos a tener que ampliar probablemente a otras regiones del país donde las curvas también van creciendo. Ahora, doctor Ryan, cuando uno ve este mandato que entrega la subsecretaría a todos los directores de salud de hospitales públicos, de clínicas privadas, de hospitales de la Fuerza Armada y de Orden, y el último punto, y se lo leo textual, ampliación de la oferta de camas UCI adultos en las unidades de emergencia en donde se puedan habilitar. O sea, no sé si me entiende, es una situación completamente de urgencia. Donde se pueda habilitar una cama UCI adulto hay que habilitarla. Y usted nos ha explicado en otras oportunidades, y también nos han explicado los urgenciólogos, que una cama UCI
no es solamente un espacio físico, sino que tiene una ventilación mecánica, una serie de equipamiento especial y también profesionales de la salud. Conversábamos en el canal 24 Horas con el jefe de la UCI de la Clínica Las Condes y también él nos explicaba que se ha ido capacitando a personal que no es necesariamente urgenciólogo o intensivista en las semanas previas para de alguna forma habilitarlos y que todo esto está siendo monitoreado vía telemática por el intensivista senior de la clínica que le puede dar las instrucciones en un momento clave a un médico que esté realizando un procedimiento de urgencia que ha sido reconvertido. ¿Qué tan efectivas son estas medidas que son tan de urgencia para enfrentar esta crisis? Iván, obviamente no es una situación ideal, está lejos de serlo. La capacidad de respuesta de la UCI obviamente van siendo mermadas en la medida que no están en las condiciones óptimas y eso se sabe, de tal manera que la posibilidad y capacidad efectiva, digamos, de ser más efectivo y salvar más personas, obviamente se va afectando. Pero bueno, esa es la realidad en que estamos. El sistema, de alguna manera, hace varios meses, y mirando lo que había ocurrido en el hemisferio norte, se ha estado preparando para esta situación, como dijimos al comienzo, y hay que abordarla con el máximo de fuerza y con el máximo de estrategia y con el máximo de calidad posible. Y estoy seguro que así va a ser. Ahora que el sistema está estresado al máximo, ¿qué duda cabe? Está estresado al máximo. Ahora, doctor Ryan, cuando uno ve las noticias, por ejemplo, de Brasil, que ya es el tercer país más afectado del mundo, tanto por cantidad de contagios como por cantidad de fallecidos, los especialistas en Brasil hablan de que el pic de ellos sería en julio. Es lo que están esperando ellos, en julio. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que el pic podría ser en las 2 últimas semanas que estamos viviendo de mayo o en las primeras de junio? ¿No podríamos pensar que vamos recién en la curva ascendente? O sea, uno esperaría que esto se esté aplanando, pero lamentablemente las cifras dicen otra cosa, al menos las que se conocieron durante esta jornada. ¿Cómo saber, doctor Ryan, cuándo llegaremos al pic o eso es imposible de prever todavía? Es difícil de prever, pero tiene que ver con las medidas que se toman. Y en la medida que se toma una cuarentena total, hablemos de la región metropolitana, porque muchas veces hemos hablado que aquí no se puede hablar de una curva en la misma manera, ¿no es cierto?, lo que ocurre en la región metropolitana, lo que ocurre en Concepción o lo que ocurre en Magallanes. Las situaciones son diferentes porque el virus entró en tiempos diferentes, las cuarentenas han sido diferentes. Entonces, en algunos lugares está cayendo, en otros bajó y está volviendo a subir. Y si nos concentramos en la región metropolitana, que es donde tenemos el problema principal en este momento, uno ve que con las medidas que se implementaron hace 10 días en algunas comunas, empieza a aplanarse de alguna manera esa curva. Y esperamos que con la cuarentena completa que tenemos en la región metropolitana ahora, en 10 días a 2 semanas más vamos a estar en la punta, ¿no es cierto?, de la curva y después va a empezar a bajar. Eso va a ser así, porque así funciona este virus, ¿no? No es que mágicamente va a seguir subiendo si es que está todo el mundo en cuarentena y sin relacionarse, va a empezar a bajar. Y uno podría esperar entonces que en 2 a 3 semanas más estemos empezando a bajar. Lo importante es que nuestro sistema de salud resista estas 2 semanas. Y lo otro importante es que las otras regiones del país, en donde uno puede ver que está empezando a subir el virus, especialmente grandes urbes, que pueden estar empezando y el pic puede llegar bastante más tarde, atacar rápidamente para aplanar y que esa curva baje. Entonces, va a depender mucho esto de la estrategia finalmente que adoptemos en Chile, que son bastante diferentes a las que están adoptando muchas áreas en Brasil, como todo el mundo sabe por la diferencia de visiones de cómo manejar la pandemia que hay en autoridad en ambos países. 2 a 3 semanas que son claves. Doctor Miguel Ryan, infectólogo del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, miembro también del Consejo Asesor COVID-19. Le damos las gracias por estar junto a nosotros. Que tenga buenas noches. Muchas gracias, Iván. Buenas noches. Muy bien. Bueno, las protestas que ocurrieron ayer en la comuna del Bosque despertaron la alerta respecto a la situación social de la comuna frente a la cuarentena. Ya se trabaja en ayuda social para dar apoyo, pero también el gobierno se querelló contra los responsables de los hechos de violencia que terminaron incluso en un saqueo. Mire.
la pensión de mi hermano, que son 130.000 pesos. Eso es con lo que yo vivo en el mes. Ay, nos provoca pena. Hay tantos abuelitos que no tienen que comer, joven. Son realidades frágiles, delicadas y vulnerables en días difíciles, donde el futuro se ve con impotencia, con imposibilidad de superar este escollo que nunca antes nadie vivió. Aquí me voy a morir sola. Vivo sola y me voy a morir de hambre sola. Eso es lo que pasa. No poder salir a trabajar por un tema que no está en sus manos. Ese es el foco de este problema. Hay que pagar cuentas y alimentarse, pero en esta época cuesta. Alicia sabe de aquello. ¿Cómo lo haces para subsistir? Me decías que tu marido está cesante. Sí, en estos momentos está cesante. Yo vivo de la pensión de mi hermano, que son 130.000 pesos. Eso es con lo que yo vivo en el mes. Nada más. Nada más. Y mi familiar, que me dan 13.000 pesos. ¿Y cuántos son acá? Somos 5. Vive en este bloque de la Villa José Donoso del Bosque. No podría sobrellevar un caso de coronavirus en su familia. Es responsable con la cuarentena, pero le complica y mucho. Mira, bueno, para que tú veas, tengo 2 hijos, a los cuales igual es difícil mantenerlos aquí encerrados en un departamento. Que si uno vive en casa, al menos puede salir al patio. Pero aquí estar encerrado en este departamento es súper complicado. ¿No están las condiciones? No, no están las condiciones. Hay mucha gente que está igual. Pero viene vacía. Nada que ver. Justo al lado vive María, es viuda, vive con su hermana. Son de la tercera edad, deben cuidarse, dicen, son austeras. Les basta con su pensión, no se quejan de nada, aunque les conmueve lo que ocurre en la comuna. Hacemos almuercito, nos queda para los otros días. No tenemos problemas nosotros, pero nosotros veíamos alrededor. Ay, nos provoca pena. Hay tantos abuelitos que no tienen que comer, joven. Tantos hogares que no tienen un pan, viven el día a día. No saben si mañana van a tener un pan para sus hijos. Erika bajó en un 50% las ventas de su negocio. Explica con claridad lo que pasa en esta zona de Santiago. Bueno, esto se viene suscitando hace rato. Con esto de la cuarentena se hizo más palpable, más latente la crisis que tenemos en el barrio, en donde mucha gente quedó sin trabajo. Y en este momento, sin trabajo, sin poder salir a buscar los recursos necesarios para mantener un hogar, se hace muy difícil. Ellas no justifican la violencia ni el vandalismo, pero dicen que algunos realizan estos actos por desesperación. También aseveran que no están de acuerdo con que los vecinos se expongan de esta manera a recibir a brazos abiertos un posible contagio de coronavirus. El norte es otro. Personas cesantes. Hay muchos niños y necesitamos, porque estamos mal. Nosotros los ponemos en la feria y ni siquiera los podemos poner en la feria porque lo echan de la feria y nosotros vivimos de la feria y también lo echan de la feria. Entonces, tenemos la necesidad de hacer esto. El problema es cuando las protestas derivan en otro resultado. Sumado a los desórdenes, hubo barricadas, saqueos como el que sufrió esta empresa de distribución de gas. El gobierno interpuso una querella contra quienes resulten responsables. Por lo cual nos querellamos en contra de 10 personas involucradas en los hechos, y no solo por el delito de saqueo, sino también por el delito contemplado en el artículo 318 de nuestro Código Penal al no cumplir con las normas de cuarentena establecidas por la autoridad sanitaria. En esta comuna la pobreza multidimensional alcanza un 27% y los casos activos de coronavirus son 268. En el Bosque la violencia se dejó ver hasta altas horas de la noche. Por un lado están los que siguen con un sentimiento de impotencia. Por el otro están los que ven una luz de esperanza de que esto culmine pronto. Le pedimos a Dios que tenga misericordia. Que tenga misericordia de nuestro país. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, acusó aprovechamiento de parte del Frente Amplio y del Partido Comunista tras las protestas de este lunes en la comuna del Bosque. Según el jefe de gabinete, ese sector busca exacerbar y reponer el ambiente de confrontación que se generó en el mes de octubre. Los partidos aludidos negaron estos hechos y llamaron a su vez al secretario de Estado a no desviar la discusión.
Este sonido, el de los cacerolazos, se escuchó fuerte este lunes en distintas comunas de la región metropolitana. Muchos se manifestaron después de una jornada compleja que comenzó con protestas en el bosque. Ahí vecinos reclamaron por falta de alimentos. Este martes el gobierno respondió. Entiendo que hay personas que lo están pasando muy mal, que exigen de forma desesperada apoyo de parte del Estado. A esas personas vamos a llegar con la campaña que estamos realizando. Una discusión que dio paso al debate y a la crítica política, la que fue encabezada por el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. El jefe de gabinete calificó de inaceptables algunos hechos de violencia registrados en el bosque y acusó al Frente Amplio y al Partido Comunista de exacerbar la situación al llamar a la gente a manifestarse en un contexto de cuarentena total. Es absolutamente irresponsable aprovecharse de las circunstancias actuales para exacerbar, para tensionar, para llamar a la gente a movilizarse. Esto no es el 18 de octubre. Y usar de alguna manera la angustia, el sufrimiento de la gente para esos propósitos me parece muy repudiable. La preocupación del gobierno es que resurjan las manifestaciones sociales ahora en contexto de pandemia. El Frente Amplio y el Partido Comunista respondieron y negaron un aprovechamiento político, y no solo eso. Además aconsejaron al ministro Blumel que se preocupe de las necesidades inmediatas de la población, dijeron, y que no desvíe la discusión con críticas que nada aportan. El hambre y la incertidumbre generan las manifestaciones porque la gente está desesperada. Ojalá el ministro Blumel dedicase más tiempo a encontrar soluciones que a inventar culpables. Nos parece preocupante que cada vez que el gobierno se vea enfrentado a problemas de implementación de sus políticas públicas, se nos responsabilice a nosotros de su mala gestión. Pero las críticas no solo surgieron desde el gobierno. Chile Vamos también entró a la discusión, acusando incluso a miembros de los partidos antes mencionados de coordinar parte de los hechos de violencia registrados este lunes. Aquí uno tiene que preguntar derechamente al Frente Amplio y al Partido Comunista qué tienen que ver en lo que ocurrió ayer en el bosque. Lo que nosotros vimos fue un acto violento, evidentemente organizado, coordinado además con recursos económicos. Los diputados oficialistas pidieron a la Fiscalía indagar los hechos y la respuesta opositora fue inmediata. Acusaron a Chile Vamos de provocar problemáticas ficticias en vez de generar soluciones inmediatas por la crisis de la pandemia. Los partidos políticos no tenemos la capacidad siquiera, ni menos aún la voluntad de estar creando problemas ficticios. Lo que no podemos maquillar es la crisis social que se está instalando a propósito de la pandemia. El reclamo y la desesperación de gente que hoy día no cuenta con ingresos suficientes para comer. Críticas al gobierno y a Chile Vamos por sus dichos tras uno de los días más complejos desde la llegada del coronavirus a nuestro país. Desde la oposición señalaron tener propuestas para combatir la pandemia y llamaron al gobierno a escuchar y generar rápidas soluciones a los problemas que la población demanda en medio de una cuarentena total. Perú se convirtió en el segundo país más afectado en América Latina por coronavirus después de Brasil. Con cerca de 100.000 infectados y casi 3.000 muertos, el sistema de salud está al borde del colapso. Algunos acusan que los médicos están seleccionando pacientes para dejarlos morir. Mire. Entonces, mientras no hagan algo para que la gente no siga haciendo lo que es incorrecto, no va a haber hospital que pueda, suplir las necesidades de esta población. Un llamado desesperado del personal médico peruano que durante las últimas semanas ha visto cómo su sistema de salud ya no da abasto para tratar a los infectados con COVID-19. El país tiene cerca de 8.000 pacientes hospitalizados, la mayoría en Lima. Ante la falta de camas, algunos han tenido que ser atendidos en sillas de ruedas en los pasillos. Eso si es que alcanzan a ser vistos por un médico. Yo estoy acá desde las 6 de la mañana esperando y no nos atienden hasta ahorita. Veo que entran otras personas haciendo unas llamadas, a ellos les dejan de entrar, les tienen pase libre. Y nosotros de qué hora estamos. Las largas horas de espera y la alta tasa de mortalidad, que ya alcanza los 3.000 muertos, levantó acusaciones de negligencia sanitaria. Grupos de familiares de personas fallecidas por coronavirus acusan selección a la hora de tratar a los pacientes, sobre todo si son mayores de 60 años. El Colegio Médico aclaró que no existe ninguna orden de elegir a ciertas personas a pesar de las carencias del sistema. Argumento apoyado por el presidente, quien asegura que Perú está manejando la pandemia mejor que otros países de la región. Una cantidad muy superior
a cualquier país de la región, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, países incluso que tienen una población muchísimo mayor en tamaño que la peruana. La crisis sanitaria se está convirtiendo en un problema social para los peruanos. La falta de recursos en las zonas más alejadas de la capital, como las reservas indígenas, tienen a la gente desesperada. Por ello, el gobierno habilitó más de 13.000 comedores populares a lo largo del país. Lo que está ocurriendo en Perú no es nuevo en América Latina. Brasil superó las cifras de fallecidos de Italia y España, los que hace algunas semanas eran los países más afectados del mundo. Los gobernadores continúan su lucha contra las nulas medidas del mandatario Jair Bolsonaro, quien volvió a congregar a miles de manifestantes en las calles que piden el fin de las restricciones contra la pandemia. La desbordada situación en Perú y Brasil, junto a otros países del continente, preocupa a las autoridades internacionales de salud, las que solicitaron a los gobiernos no olvidar que no solo los infectados por el virus sufren con esta pandemia. Proteger a grupos vulnerables es algo crítico durante emergencias de salud, sociales, económicas y ahora para vencer al COVID-19. Para muchos gobiernos de la región, incluidos Brasil y Perú, los próximos días son cruciales para combatir la curva de contagios y de fallecidos y de alguna manera lograr frenar los efectos de esta pandemia mundial. Y ante el confinamiento en 40 comunas del país, el gobierno suprimió los permisos temporales de cambio de domicilio, retorno a la residencia habitual y el que afecta a miles de padres, el derecho a visitar a sus hijos. El de traslado entre casas fue repuesto, dice el gobierno, por el bien de los propios niños. Medidas restrictivas frente a la pandemia. Algunos incluso han generado polémica. Una de ellas, por ejemplo, la cuarentena obligatoria para las personas de 75 años en adelante. Juan Pablo Cartes tiene 2 hijos pequeños. En medio de la pandemia le ha sido difícil verlos. Viven con su mamá. Al principio pedía el permiso de visitas, pero desde que se suspendió, todo cambió. Claramente este periodo ha sido súper complejo, hay que compatibilizar muchas cosas, el cuidado personal, además las clases, y obviamente la posibilidad de reunirnos se hace muy complejo a razón de esto. Juan Pablo fue uno de los perjudicados ante la cuarentena de prácticamente toda la región metropolitana. Las visitas se restringieron y también el traslado de menores de edad entre las casas de los padres separados para que pudieran vivir en ambos hogares por un periodo determinado. Pero este último permiso fue repuesto por la Subsecretaría de Prevención del Delito, siempre con el resguardo de la salud. Se nos ha pedido subir este permiso a comisaría virtual. Lo vamos a hacer para una vez en la semana que los padres puedan trasladar a sus hijos de una casa a la otra a pasar la cuarentena, solo a pasar la cuarentena. Por diversas razones, muchos niños y adolescentes no pueden salir de sus casas, algo que afecta en lo emocional, según expertos. Intentar paliar con videos de llamada nunca podrán suplir el contacto físico que se siente al estar en la relación directa con un ser querido. Si no se pone en riesgo la salud de nadie, no veo por qué el progenitor que no vive con su hijo no puede tener la posibilidad de cuidarlo, abrazarlo, interactuar con él. Extrañar el afecto físico y sentirse encerrado, sobre todo para los autovalentes, angustias que viven miles de adultos mayores. El viernes pasado comenzó una cuarentena obligatoria nacional para las personas de 75 años o más, la que se mantiene. Debe guardar cuarentena obligatoriamente. Esta pareja de adultos mayores de Bajos de Mena vive momentos complejos. Ambos son autovalentes, trabajan como coleros en la feria para subsistir, pero ahora en cuarentena lo tienen prohibido. Si mi marido sobre todo se desespera. Yo no, porque camino, hago una y otra cosa, pero mi marido se desespera. Uno que está acostumbrado a andar en la calle todos los días, imagina llegar ya vamos para el mes nosotros aquí más.
Confinamiento total para más de 1 millón de personas que ha generado críticas. Algunos dicen que el sedentarismo los puede perjudicar. Los adultos mayores necesitamos mover las piernas, necesitamos mover el cuerpo. Eso favorece el sistema inmune. No nos priven del derecho a caminar por las calles de nuestro barrio para mover las piernas. El gran desafío es cómo yo logro transformar lo que era una rutina o mis actividades cotidianas en un espacio donde estoy confinado y donde tengo que tratar de seguir haciendo otras actividades que son fundamentales para una buena calidad de vida. Recomendación porque no hay de otra, sobre todo porque los fallecidos por coronavirus superan el 70%. Cuarentena obligatoria para la tercera edad, algo que según el jurista Agustín Esquella podría incluso vulnerar la igualdad de derechos. En virtud del principio de igualdad en la ley, ninguna ley ni ninguna resolución de una autoridad pública puede establecer discriminaciones arbitrarias entre las personas. Es claramente una vulneración de ese principio. Algunos abogados concuerdan, otros difieren. Fuentes del gobierno además explicaron que la restricción se justifica porque el derecho a la vida y la salud está sobre el de la libertad, más aún cuando el país se encuentra bajo un estado de excepción constitucional de catástrofe. Adultos mayores confinados porque el coronavirus se ensaña con ellos, situación compleja cuando la pensión no alcanza y se necesita trabajar. Se han convertido en una ayuda importante para miles de chilenos y hoy se encuentran sin trabajo, viven en situación de calle o simplemente no les alcanza para comer. Estamos hablando de las ollas comunes. Han aumentado y según sus realizadores en algunos casos se han cuadruplicado en semanas la cantidad de gente que solicita alimento en ellas. Las ollas comunes se han transformado en una solución momentánea, pero que ayuda en el corazón de distintas poblaciones a lo largo del país que hoy viven la cara más cruda de la pandemia. Es el registro de las primeras ollas comunes solidarias en Puente Alto, 39 días atrás, cuando la comuna recién entraba en cuarentena y el número de contagiados por coronavirus en Chile apenas bordeaba los 6.500 casos. Venimos a la casa de la señora Violeta porque ella es dependiente de oxígeno. Ella vive con su hijo, así que acá se van a hacer entrega de sus 2 colaciones. ¿Y el Johnny? Anda a la esquina. Puente Alto se adelantaba a una realidad que hoy se ha tornado común a lo largo de distintas poblaciones en Chile y en especial en la región metropolitana. Las ollas comunes han proliferado y con fuerza. Si a comienzos del mes de abril en esta comuna repartían 100 raciones diarias, hoy el número ha crecido de manera exponencial. Y hoy en día estamos entregando prácticamente 400 colaciones diarias, en la cual se nos ha sumado mucha tercera edad, madres que quedaron sin trabajo y están sus hijos. Naida es dirigente social y presidenta de esta junta de vecinos ubicada en la población Chiloé, en Bajos de Mena. Lleva casi 40 días trabajando junto a voluntarios del sector que no han cesado en la tarea de alimentar a los vecinos que hoy más lo necesitan. Todos necesitan un poquito. Entonces también tratamos de poner de nuestra parte. Nos da mucha pena cuando a los vecinos le tenemos que decir que no nos alcanza, que no tenemos más recursos. Y ahí es donde nosotros realmente como dirigentes decimos, pucha, ¿qué podemos hacer? Porotos, lentejas, tallarines han acompañado a sus vecinos en estas casi 6 semanas en confinamiento. Esta olla común solidaria funciona gracias al aporte del municipio y al trabajo gratuito de sus vecinos, quienes confiesan que la situación en el barrio no ha estado para nada fácil. Muchos han quedado sin trabajo, otros han tenido que rebuscárselas como pueden, pero a veces simplemente no alcanza. Uno ahí deja de ser dirigente y se pone en el lugar de mamá, de abuela, de esposa, de dueña de casa. Se coloca en ese lugar y nos da mucha pena, honestamente. El plato de comida es lo mínimo que aquí tiene que tener la gente la garantía de que lo va a recibir diariamente. En Puente Alto a la fecha han repartido más de 170.000 colaciones entre los 18 comedores solidarios que funcionan en la comuna. Vamos a partir con la entrega, los vamos a llevar a que conozcan otra realidad que también se tuvo que cubrir, que es la Villa El Sauce. Hoy Naida y sus vecinas prepararon más de 400 raciones para los pobladores de Bajos de Mena, una entrega que realizan casa por casa. ¡Carito! Hola, Brito. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Difícil mantener una cuarentena cuando no hay plata. Cuando hay niños y hay que buscar recursos para poder darle de comer a los hijos, po.
Entonces, sí, muy difícil. ¿Ayuda, me imagino? Es una ayuda, es una bendición para nosotros. Es que cuesta imaginar cómo parar la olla cuando el dinero escasea y no hay alimentos. La ayuda se torna vital por estos días. Estamos cociendo lo último ahí. Hay fideíto. Fideíto, este fondo ya se repartió, este también ya se repartió. Y los que este fondito va para unos vecinos resacados que los quedan, que los empezamos a cocinar recién. Carlos mañana cumple 2 meses desde que quedó desempleado. Vive en La Pintana y hasta marzo trabajó en la construcción. Así todo se las arregla para mantener en pie su hogar y ayudar a sus vecinos más complicados por la pandemia. Hay gente que hace construcción, los vecinos trabajan en la feria, otros vecinos trabajan en la cola, entonces ¿por qué no ayudarlo? Yo estoy en la situación económica igual, yo igual tengo la misma situación económica mía, pero nació a hacer esto porque y la necesidad de poder ayudar, con lo poquito que tenemos en realidad. No le dio tantas vueltas y la semana pasada levantó este toldo, encendió el fuego y echó a hervir el agua en los fogones. Partió entregando 30 raciones. De a poco sus vecinos se fueron sumando a participar de esta iniciativa. La necesidad es bastante grande, porque tenemos vecinos, jefes de hogar, que llevan sin trabajo desde el mes de octubre, desde que empezó el estallido social. Cocinamos día a día lo que tenemos. Mira, ¿son donaciones de los mismos vecinos? Esto, claro, los mismos vecinos. Mira, aquí hay cositas que tenemos, arrocitos, tenemos varias cositas aquí que ya las tenemos ordenadas. Son vecinos que se ayudan entre vecinos. Es que la necesidad muchas veces, dicen, no se percibe en las calles de la población San Ricardo en La Pintana, pero puertas adentro, la realidad es otra. Imagínense que hay gente que no tiene qué comer, hay gente que no tiene nada, entonces pena, pena. La comida no debería faltarle a nadie, a ningún poblador de nuestras comunes, de Santiago en realidad y de todo Chile. Personas en situación de calle, adultos mayores, jefes de hogar que hoy están desempleados, son parte de los vecinos que han recurrido al comedor de Carlos en busca de comida. Como hay mucho, es buena serio. Como digo, está bueno. No es malo, algo ayuda. Una iniciativa que estos vecinos pretenden seguir llevando adelante hasta que el bolsillo aguante. Por eso agradecen cualquier tipo de donación. Nos trasladamos hasta San Ramón. Es que el sector sur de la capital es donde la pobreza se asoma de manera permanente entre sus calles. Por eso las ollas comunes o comedores solidarios se han vuelto clave en los barrios. ¿Cómo lo ha hecho para llegar a fin de mes, para darse vuelta? ¿Cómo lo ha hecho? Que venimos a conseguir comida. Antes íbamos a otro lado, pero no están dando allá ahora. Y él me dijo que estaban dando acá. Y ahora andamos de la mañana viendo por ahí algo si salía, no, nada. Está todo malo, claro. Alejandro es solo una de las más de 200 personas que a diario llegan al comedor Esperanza en busca de alimentos. Como varios, está cesante desde octubre y no se le ha hecho fácil encontrar trabajo, menos con un virus rondando que ha sacado a relucir las necesidades más básicas de los chilenos. Igual aquí, si no fuera por esta ayuda, la gente estaría peor. Más se psicosean mentalmente. Y al no tener para comer también es terrible, po. La emergencia hoy no solo es sanitaria, sino también alimenticia. Gustavo es abogado de profesión y hoy busca a través de este comedor llegar con un plato de comida a esos chilenos que les ha tocado vivir la parte más injusta de la pandemia. Estamos llegando también a los hogares de las personas, estamos entregando a personas que no pueden salir porque están viviendo una cuarentena preventiva, pero también a aquellas que están contagiadas con el COVID. ¿Ya? Es que la cuarentena ha imposibilitado salir de casa a varios vecinos. Graciela lleva meses sin trabajo, debe el arriendo y hoy la angustia está cada día más presente en su casa. Si no tenemos trabajo, no podemos pagar nuestras cuentas, no podemos pagar nuestro arriendo, no tenemos para comer, no podemos comprar nuestra mercadería, nuestro sustento. Por lo menos con la comida que ellos nos dan lo podemos sostener hoy día, mañana quizás, tal vez. Gracias. Graciela ha tenido incluso que vender sus muebles y hoy está en la misma incertidumbre que miles de chilenos. No saben si van a tener para comer mañana y dependen de la caridad de otros que han llegado a buscar con un plato de comida a quienes más lo necesitan. Por eso urge que la ayuda alimenticia llegue cuanto antes, porque el hambre, dicen, no sabe esperar. Bueno, la crisis del coronavirus naturalmente ha dejado en evidencia situaciones como las que veíamos recién, el tema de las ollas comunes que reaparecen en nuestro país. Probablemente usted no se acordaba de esto de los años 80. Y uno de los focos principales es cómo focalizar la ayuda en aquellos que realmente más lo están necesitando, los que realmente lo están pasando más mal.
los MIPYMES, los realmente pequeños, la señora que vende, por ejemplo, sopaipillas. Estamos con Andrés Vial, nuestro editor de economía. Andrés, para hablar sobre esta situación que es tan dramática, Andrés, y las líneas de crédito que se están tratando de focalizar precisamente en quienes más lo necesitan. Sí, mira, lo dijo hace algunos días el ministro de Economía que el primer plan que lanzó el gobierno, esta línea de crédito a las pymes, a las micro, pequeñas, medianas empresas, sencillamente lo dijo el ministro de Economía. Aquí se está solamente apostando por el filete y no por el guachalomo. Hizo una analogía que es bien clara respecto a que están apostando a seguro los bancos. Entonces están quedando, muchas pymes se están quedando en la vereda del camino. Sencillamente no están recibiendo la ayuda y, como dices tú, muchas microempresas, la gran mayoría, que son una sola mujer que trabaja en su casa, que no usa sopaipillas, derechamente están quedando en la vereda del camino y es donde se necesita ahí la ayuda fundamental, donde es buena parte de nuestra economía que funciona en esas pequeñas empresas que necesita ahí realmente una inyección a la vena. Vamos con la gráfica, porque hoy día el gobierno presentó un plan que es paralelo a lo que plantean los bancos. A ver, se crea un fondo Crece, Iván Núñez. Esto es, de alguna forma, Corfo va a convocar a una serie de inversionistas, sean AFP, compañías de seguro, family office, de todo tipo, para poder juntar entre todos ellos $1.000 millones. Van a ir a un fondo que va a ser administrado por agencias de garantías de fondos. Ellos van a administrar, los AGF van a administrar este fondo que va a contar con una garantía de Corfo de 150 millones ¿Nos podemos detener ahí? Entonces, estas entidades ellos aportan nomás. Hacen el aporte de capital. Sí. $1.000 millones es lo que se espera. $1.000 millones. Lo que se espera. A un fondo. ¿Ya? ¿Y este fondo lo administra quién? AGF, las administradoras generales de fondos. Los bancos tienen diferentes, lo pueden administrar 3, 4, 5, 10 AGF. Se va a licitar eso. Y esos créditos van a tener una garantía de Corfo, cosas que si la pyme no paga, se va a esta garantía. ¿Ya? Vamos con la siguiente gráfica, vamos a explicar un poquito porque estas AGF administran esta plata, pero quien le va a prestar la plata a la pyme no va a ser esta AGF, sino que son instituciones no bancarias. Habíamos dicho que justamente aquí los bancos se les trata de que esto sea una segunda opción. Eso es súper importante porque la mayor parte de esta gente, como tú bien lo decías, son personas que no tienen cuenta corriente, no están bancarizados. Muchas están fuera del sistema bancario. Prácticamente puede ser más de la mitad están fuera del sistema bancario. Factoring, leasing, cajas de compensación, cooperativas. Aquí hay dos dudas. Primero que todo, el cobro, el tema del interés y también el número de pymes que puede llegar esto. Y sobre todo micro y pequeña y mediana empresa. 40.000 pymes. Es más acotadito respecto al primer plan del gobierno que era 20 veces superior en cuanto a cantidad de pymes y también a monto. Aquí el promedio podría ser de 20 millones de pesos para cada empresa. Pero esto tiene que ver con Corfo. Tú mencionabas el tema de la microempresa. Es que claro, es que antes veníamos de este reportaje que nos hablaba de las ollas comunes y uno ve realidades muy crudas. Tú, como editor de economía, lo sabes perfectamente bien. Ayer veíamos gente en el bosque que decía, tengo hambre. Y mucha de esa gente se dedica, por ejemplo, a vender pan, a vender sopaipilla. Son personas que dicen, yo no soy mi pyme, yo soy una persona que vende pan. Soy yo misma. No soy una persona que me ayuda. Bueno, ¿esa persona tiene alguna ayuda con Tiene una opción y lo vamos a ver en la siguiente gráfica que lo presenta hoy día también el ministro de Economía en La Moneda. Son los créditos Corfo. Que los créditos Corfo MIPYME que hoy día tenían un fondo hasta el día de hoy de $28 millones. Se le suman $150 millones, Iván. A ver, 180.000 micro y pequeñas empresas, sobre todo micro. Y aquí voy a entrar con un número que es muy importante. 81% de estas empresas son formadas por mujeres. El 40% trabajan desde la casa. La señora que tiene un taller de costura en su casa. Los mismos casos que estábamos viendo. Lo que estábamos viendo. Exactamente, esa persona que produce sopaipillas. Una persona. Esa persona no se ve a sí misma como una MIPYME, pero lo es. Lo es. Entonces la señora que tiene su taller de costura en la casa, entra aquí. Sí. La señora que hace sopaipilla, entra aquí. Entra acá. Son 180.000 micro y pequeñas empresas que se pueden ver beneficiadas con este aumento de capital de 28 que tenían hasta el día de hoy, $28 millones para todas estas microempresas, 150 millones de dólares se suman desde ahora ya. ¿Cómo se va a poder acceder a esta plata? Lo vamos a conocer los próximos días. Escuchemos al ministro de Economía, Lucas Palacios. Estos préstamos a través del fondo que se va a crear con garantías de Corfo va a ser bastante más flexible que aquellos que tienen los bancos. Y es porque ese mercado, esos 335.000 microempresas que son más chiquititas, no tienen demasiada formalización, no tienen demasiados antecedentes. Gente que trabaja en kiosco, gente que trabaja en cordonería, en verdulería, frutería. Y en cada uno de esos lugares, muchos de esos lugares, existe esta red de instituciones financieras no bancarias. Y es por eso que también consideramos prudente e importante entregarle una inyección de liquidez a esas instituciones.
Pero no solamente las pymes se han visto muy golpeadas con el tema del coronavirus, también el rubro de la construcción. Aquí le voy a dar un dato que es muy decidor. Hoy día el 98% de las construcciones en la región metropolitana están detenidas. El 98%. 2 de cada 3 en el país están detenidas por la cuarentena. A ver, el golpe a las construcciones es brutal. Prácticamente 340.000 trabajadores que hoy día están paralizados. El golpe de la cuarentena en este minuto de nuestra economía en la nota de Jaime Quesada. Portones cerrados, grúas detenidas, herramientas y materiales guardados. La cuarentena total en el Gran Santiago significó la paralización del sector construcción, un fuerte remesón que ya dejó a miles sin su fuente de trabajo. La construcción es una de las actividades que nosotros vemos transversalmente como muy afectada. Lidera en la entrega de cartas de despido. También lidera lo que dice relación con la suspensión y por lo tanto efectivamente es una actividad que vamos a tener que ponerle una mirada distinta y con mayor profundidad. Porque la medida sanitaria de confinamiento obligó a paralizar 778 proyectos en construcción en todo Chile, la mayoría, casi el 98% en la región metropolitana. Hoy día esta industria de la construcción representa cerca del 9% del empleo. Por lo tanto, en la medida que tengamos una importante cantidad de proyectos paralizados, obviamente vamos a tener impactos que no son no menores. Las comunas con mayor cantidad de obras paralizadas son Ñuñoa y Santiago. Solo en ambas se contabilizan 200 proyectos y en conjunto suman más de 30.000 viviendas en construcción totalmente detenidas. Se estima que en total más de 338.000 personas quedaron sin la posibilidad de trabajar. Casi 60.000 puestos de trabajo menos en Ñuñoa, 48.000 en Santiago y 42.000 en Estación Central. La actividad de la construcción puede perfectamente acogerse a la Ley de Protección al Empleo. No hay problema con que el contrato sea un contrato por plazo fijo. Se puede suspender el contrato de esos trabajadores, pero a la vez la incertidumbre en ellos se activa, más aún cuando no hay certeza del reinicio de las faenas. La construcción vive su hora más difícil en años. Se calcula que la actividad cayó en los últimos días más de un 60%. Creemos que se va a profundizar en el resto de la semana y que para las próximas 2 semanas que vienen, si es que sigue la cuarentena total, vamos a tener del orden del 70 a 80% de menor actividad en el sector construcción. Una realidad compleja que también impactará, aunque de forma indirecta, la venta de viviendas. La paralización de obras no debe afectar las ventas inmobiliarias en el corto plazo. Sin embargo, las dificultades de movimiento producidas por la cuarentena total sí lo harán, entendiendo que la gente no podrá visitar los proyectos, no podrá conocer los pilotos, no podrá ir a las salas de venta. Esta industria trascendental para la economía del país atraviesa una crisis casi sin precedentes y hasta ahora los trabajadores son los más afectados. Impresionante el golpe a la construcción, también impresionante el golpe al bolsillo de muchas personas que están quedando sin empleo y que sencillamente lo veíamos, lo revisamos la semana pasada, cómo está golpeando a muchos que se están acogiendo a la quiebra personal. Algo inédito hace 6 años que está rigiendo esta ley y en el mes de abril aumentó en un 40% la cantidad de personas que se acogieron a la quiebra personal, el número más alto en la historia. Y el número en monto, cuánto ha crecido, sobre todo entre marzo y abril, es realmente impresionante. Vamos con la gráfica, señor director, este barómetro de la deuda. Iván Núñez, a ver, mira, la deuda promedio de personas que solicitaron la quiebra en marzo era 17 millones de pesos, ya en abril creció a 24 millones de pesos, un 45% de crecimiento en un mes. Y también, vamos con la siguiente gráfica, las empresas que solicitaron la quiebra, cuánto creció el monto de deuda de esas mismas empresas entre marzo y abril, un estudio de la Universidad de Playa Ancha con Defensa de Deudores. Marzo, 63 millones de pesos y ya saltamos al mes de abril, 83 millones de pesos. 33% de crecimiento. ¿Sube más la deuda personal que la de las empresas? Porcentualmente, de las personas que tienen que acogerse a esta ley de quiebra personal que, insistimos, rige en nuestro país hace 6 años y en el mes de abril tuvo su crecimiento en monto y en cantidad de personas inédito en la historia. Revisemos declaraciones. Que hoy día son familias que tienen un más alto estándar de vida que están teniendo que optar por el procedimiento de la quiebra. El endeudamiento de la familia chilena, la problemática económica que estamos viviendo, va a llevar sin lugar a dudas a que esta quiebra generalizada afecte a familias de todos los estratos sociales. Es un problema que va a estar presente en los sectores más humildes de nuestra población, pero también en los sectores más acomodados.
Pero también vamos a revisar cosas un poco más luminosas. Iván Núñez, en medio de tanto dolor por la pandemia, ¿tú sigues usando billetes? O por lo menos hasta cuando se podía comprar en la calle. ¿Sigues usando billetes? Menos. ¿Por la qué? verdad es que cada vez menos. Porque efectivamente uno ha recurrido más al delivery, por ejemplo, y ahí el pago con plástico... Y también la recomendación sanitaria de no por usar supuesto, los billetes. Por el tema tocar las monedas, el billete, como exactamente. Que hay una cierta Entonces, reticencia. Se van abriendo camino cada vez más las opciones que te permiten pagar sencillamente solamente con tu celular, ni siquiera con la tarjeta. Menos uso de billetes, menos uso de tarjetas, más uso de estas aplicaciones que hasta hace algunas semanas era de la elite absoluta. Ahora se van abriendo camino. José Ignacio Atenas con la nota. ¿Usar o no billetes? Esa es la pregunta que muchos se hacen tras las recomendaciones de las autoridades a evitarlos por riesgo a contagios. El billete está siendo como complicado también por la situación que estamos viviendo. Un medio de transporte de la pandemia, ¿no? De la epidemia que estamos viviendo, pero pienso que es inevitable. Evito el efectivo porque pueden estar contaminados los billetes, igual uso el alcohol gel para todo. En la actualidad, según datos del Banco Central, existen más de 10,5 millones de billetes en circulación, siendo los de 20.000, 10.000 y 5.000 pesos los principales. Sin embargo, hay varios que de a poco comienzan a dejarlos de lado. O María de Los Ángeles, que tras la pandemia decidió no usar más dinero en efectivo por precaución y hoy intenta pagar todo a través de aplicaciones. Muy simple, muy rápido y lo mejor de todo que es súper seguro. Trato de pagar casi todo desde el celular para no tener mayor contacto con efectivo, nada de eso. Yo creo que de todas maneras va a cambiar un poco la conducta de compra de los consumidores. Y son justamente esas conductas las que de a poco comienzan a cambiar. Según la última encuesta del Banco Central sobre uso y preferencia de efectivo, los billetes siguen siendo los principales, pero con cada vez menos protagonismo. Si el 2015 un 91% prefería este medio de pago, el 2019 bajó a un 75%, mientras que el uso de tarjetas de débito y el pago por internet van en aumento. Cifras que podrían seguir al alza, sobre todo tras la pandemia, que ha obligado a incursionar a los chilenos en nuevos métodos de pago. Michelle es una de ellas. Nos cuenta que desde marzo hizo un cambio radical en sus hábitos de consumo. Ella vive con su madre que está en el grupo de riesgo y por lo mismo, para evitar contactos, hoy paga todo a través de su celular. Ya quizá el dinero en efectivo es como una solución mucho más antigua y ahora claramente está todo cambiando el e-commerce. Yo creo que esta pandemia también nos ha hecho cambiar mucho en ver las posibilidades de las cosas que podemos hacer desde el mundo digital y yo creo que mucha de mi vida también ha cambiado eso. Un hecho que ha permitido a diversas aplicaciones de celulares tomar relevancia. Con ellas se pueden hacer pagos por internet, de cuentas locales, del extranjero o incluso de manera presencial en el comercio. Les llaman las billeteras digitales y les permite comprar a las personas tan solo escaneando un código QR y sin ni siquiera tocar un billete o sacar una tarjeta. Al ingresar a su billetera digital puede ir agregando sus tarjetas de crédito de distintos bancos. Tú dices que vas a pagar con ese medio de pago, se te despliega un código QR que tú escaneas con tu teléfono, eliges la tarjeta que tienes guardada que quieres usar y pagas. Y con el beneficio adicional de que no tienen que tocar absolutamente nada. Permite comprar y pagar todas tus necesidades en comercios internacionales. A su vez habilitaremos los comercios chilenos como grandes tiendas, supermercados. También desde la aplicación puedes recargar tu teléfono, tu internet y otras soluciones que necesitas para tu diario vivir. Nuevos métodos de pago que de a poco comienzan a dejar de lado a los billetes, con tecnologías que cada vez son más accesibles para los chilenos. Métodos de pago que eran de una absoluta elite hace algún tiempo, lentamente se van abriendo camino, Iván Núñez, cuando los billetes y las monedas por un tema sanitario hay que dejarlas de ladito. ¿El tema de seguridad todavía sigue siendo ahí? No, son seguras, pero obviamente que siempre hay que ir robusteciendo. Andrés, muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. A ver, repartió alimentos para las familias afectadas por la pandemia, pero este gesto provocó polémica. ¿Por qué, se preguntará usted? Bueno, porque el autor de esta iniciativa, el diputado Frank Sauberman, adhirió su foto a las cajas con mercadería. ¿Se trata de un acto de proselitismo político, como lo acusaron? El Servicio Electoral anunció que va a analizar esta situación. Ahora estamos cargando las cajas que gracias a nuestro amigo Leo nos vende más barato los productos. Cajas de mercadería que son esenciales en estos días de pandemia y el diputado RN Frank Sauerbaum del Distrito 19 al que pertenece Chillán lo sabe. Por eso repartió esta ayuda a 70 familias. Pero sí, hubo un pero. No por el contenido, sí por la caja. Porque cada cartón tenía plasmada una foto del diputado. En el Congreso entregó su explicación. Tuvimos una polémica en donde se nos acusó
de estar repartiendo cajas de canastas familiares con recursos públicos, cosa que era absolutamente falsa. Para evitar esa polémica, nosotros llegamos a un extremo que llega a ser ridículo de poner una foto en este caso mía, para poder graficar que los recursos son propios. Una actividad en la que el diputado Sauerbaum fue acompañado por el gobernador de la zona, Enrique Rivas. Y la pregunta surgió de inmediato. ¿Se trata de una actividad solidaria o de frentón es sinónimo de proselitismo político? La ley sobre control de gasto electoral prohíbe donaciones en especies de candidatos y precandidatos. Por eso Sauerbaum asegura que no cometió infracción alguna. Quienes acusan proselitismo se olvidan de que estamos a más de un año y medio de campaña. Si bien la solidaridad debe valorarse, la actitud del diputado Sauerbaum está en el límite y es por eso que desde Chile Transparente pedimos al Servicio Electoral que pueda claramente señalar si esto corresponde a alguna infracción, ya sea de campaña política fuera de plazo u otra infracción a nuestro sistema de propaganda electoral. A través de un comunicado, el director del Servicio Electoral anunció que se tomó conocimiento de los hechos y que estos serán analizados conforme a las atribuciones constitucionales y legales con las que cuenta el CERVEL. El reparto de cajas de mercadería con fotos del diputado generó debate en el Congreso. Obviamente, si por ahí esto puede derivar al menos la duda de pretender hacer campaña electoral con las necesidades de los chilenos y chilenas, creo que es absolutamente imprudente. Está ayudando a los más vulnerables, lo hace con sus recursos y me parece bien que lo haga. Otros parlamentarios han entregado ayuda en sus distritos, pero bajo distintos términos. Vestida de overol, la diputada Alejandra Sepúlveda, por ejemplo, repartió kits sanitarios. Y no solo eso. Nosotros estamos entregando el 50% de nuestro sueldo y además debo decirlo que hoy día fue protocolizado ante notario también esa entrega. Y lo que yo creo que no corresponde es que aparezca tu imagen y que aparezca cualquier cosa que corresponda a una propaganda política. Mientras el Servicio Electoral analiza si existió o no una infracción, el cuestionado diputado dice que espera repartir 1.000 cajas de mercadería. Esto, al menos hasta que se concrete la entrega de 2,5 millones de canastas de alimentos, anuncio realizado por el presidente este domingo en cadena nacional. Les queremos recordar que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. En mayo de 1983 comenzaron en Chile las protestas contra la dictadura de Augusto Pinochet. La situación económica se había tornado crítica en ese entonces. Los programas de empleo conocidos como el PEM y el POG, el dólar fijo que se movió, una canción para la guagua que nació en la toma, las ollas comunes, un cura que parecía dormido, la promesa de un auto para todos en este reportaje 24, crisis económica del 82, la pandemia de los 80 de Santiago Pavlovich. Mire. Hace 37 años empezaron los cacerolazos contra Pinochet, modelo de protesta que había sido inaugurado antes por los opositores a la Unidad Popular. La gente modesta y de clase media las emprendió con las cacerolas para proclamar fuerte y claro que la dictadura debía cambiar de rumbo y abrirse a la democracia, que había sido una marca señera de Chile en la América Latina, subcontinente pródigo de autocracias, estados fallidos, pobreza, desnutrición, educación mala y salud peor. ¿Se habría registrado esa épica rebeldía social y política si el país no hubiera sufrido una crisis económica brutal que acabó con los bancos estatizados, con un récord de desempleados, con industrias paradas y cientos de miles de chilenos recibiendo un sueldito por trasladar piedras? De cada 7 chilenos, uno tendrá automóvil.
Eso decía Pinochet en 1980. Estaba confiado porque la economía se había recuperado y muchos disfrutaban las importaciones baratas y un dólar fijo a 39 pesos. Era una sensación que había ambiente de que se estaban viviendo tiempos mejores desde el punto de vista económico. Era el tiempo de la plata dulce, como le llamaron en Argentina. Una plata dulce, algo artificial gestada a abrigo de los dólares conseguidos en el mercado financiero internacional. Los privados, en Chile particularmente, no el Estado, los privados fueron los que tomaron una gran cantidad de créditos en el exterior y eso permitió, entre otras cosas, ¿no es cierto?, de que la economía empezara a crecer, que la economía empezara a tener esta sensación de bonanza. Los Chicago Boys, el grupo de economistas de la Universidad Católica que estudió en la Universidad de Chicago y diseñó el plan económico del gobierno, estaba convencido que Chile debía abrirse al comercio internacional y dejar de producir bienes para los cuales no tenía ventajas comparativas. Durante los meses de tasa de interés real. Luders fue uno de los Chicago Boys que modelaron la economía. La apertura al exterior implicó un flujo masivo de créditos. Las empresas se endeudaron, las personas se endeudaron y eso hizo posible el auge del año 75 en adelante. El Estado no era el endeudado, había apretado los salarios del magisterio, reducido las inversiones en hospitales y bajado el gasto previsional. Simultáneamente, crecían poderosos grupos que controlaban la banca y empresas relacionadas. Era el tiempo de los pirañas que devoraban y abarcaban. ¿Cuál es el límite de mi avaricia, finalmente? Eso en ese momento se perdió completamente. Ivan Böttski, el financista de Wall Street, que luego sería personificado en el cine como Gordon Gekko, dijo por esa misma época a estudiantes de la Escuela de Economía de Berkeley: «Viva la codicia. La codicia es saludable». Böttski, quien después sería encarcelado por fraude, fue emulado por audaces empresarios chilenos. Entonces van comprando y comprando muchas empresas financiadas con estos créditos del exterior. Tiene una tasa de interés muy baja. Ricardo French Davis es un Chicago Boy atípico. Contrario a lo preconizado por sus compañeros de la Universidad de Chicago, que impusieron, gracias a Pinochet y Merino, un modelo extremo de libre mercado, dice que la plata prestada desde afuera no fue utilizada en inversión productiva. ¿Y qué hicimos los chilenos con tantos dólares?, se pregunta French Davis. Bueno, los gastamos y nos llenamos de autos, electrodomésticos y ropa importada, agrega. Las exportaciones crecían, pero las importaciones crecían mucho más rápido. Pero el mercado de capitales lo financiaba. ¿Y qué es lo que decían los Chicago Boys? Mire, el mercado lo financia. Luders cree que la calamidad económica de Chile tuvo un origen internacional. Lo que gatilló la crisis del año en Chile, ¿no, verdad? Del año 1982-83 fue el alza del precio del petróleo del año 1978. El shock petrolero encareció el crédito externo, pero en Chile se mantuvo una indolente sensación de bienestar con importaciones baratas alimentadas con un dólar a 39 pesos. Estaba en boga entre los economistas lo que se conoce como el ajuste automático de la balanza de pagos. La farra en dólares prosiguió el año 81. Chile gastaba más de lo que producía y los bancos internacionales cortan la llave de dólares y cobran mayores intereses. Y el 82 además le dicen, y devuelvan la plata que le prestan. Eso lo hacen con toda América Latina. La burbuja finalmente estalla y se produce una masiva fuga de capitales. El dólar rompe el molde de los 39 pesos. Pasó de 39 a 46 pesos el dólar. Eso ya implicó una sensación de que algo se estaba derrumbando. Se acaba la plata dulce y craquelan los bancos de los grupos económicos que prestaban dinero a sus empresas relacionadas no viables.
Javier Vial, más conocido como Piraña Vial, y el grupo Cruzat Larraín ya están en una suerte de bancarrota técnica. Rolf Lüders, cercano a Vial y que había trabajado para el BHC y el Banco de Chile, es nombrado viceministro de Hacienda y Economía. Deben entrar en proceso de inmediata liquidación. En moneda extranjera. Anunció también la estatización temporal de los bancos de Chile, Concepción y Santiago. Lüders señala que no salvó a los dueños de los bancos. La banca se salvó, pero los dueños perdieron los bancos. Conseguir salvataje a los bancos, en donde algunos también se aprovecharon, pero no se salvaron las industrias, no se salvó a los trabajadores que quedaban cesantes. Cuando vino la miseria los echaron, les dijeron que no vuelvan más. El grupo rockero Los Prisioneros tradujo en música potente esa desolación que pareció arrasar áreas de galpones y chimeneas, transformándolas en desérticos paisajes de oxidados dinosaurios industriales. Muevan las industrias. Los banqueros perdieron sus bancos, pero lo peor ya estaba llegando para millones de chilenos. Desempleo y empresas moribundas, precios al alza e inflación creciente. Afloraba la cara fea del hambre y la rabia despuntaba en barrios populares y de clase media. Los sindicalistas Manuel Bustos y Arturo Martínez, movilizados contra el plan laboral y las AFP de José Piñera, y que pasaron por la cárcel acusados de formar una asociación ilícita, fueron capturados por la efervescencia de los suburbios. Con fe y con esperanza. Los fuimos a las poblaciones porque ahí estaba el gran problema, que la gente que está con mucha hambre, y ahí hicimos algunas actividades, lo que le valió a Manuel que lo echaran del país. Mientras Martínez, José Ruiz Di Giorgio y Rodolfo Seguel empiezan a montar el comando de trabajadores, los más pobres se juntan en las ollas comunes. Así una vecina tenía una cebolla, ya la ponía la cebolla. Otro te traía otra cosa y así se hacía la olla común. Era cierto el eslogan "a puro pan, a puro té" los tiene Pinochet cuando lo gritábamos en la calle. Era cierto. Septiembre de 1983. Luego de una secreta preparación, 1.900 familias se toman unos terrenos pertenecientes a la Universidad de Chile en La Granja. Allí formaron los campamentos Cardenal Silva Enríquez y Cardenal Fresno. Los carabineros lo intentaron, pero nadie finalmente los pudo sacar. Disciplinadamente organizados, montaron sus casuchas y con equipos de vigilantes evitaron infiltraciones de buscapleitos y agentes de seguridad. El déficit habitacional chileno era de unas 400.000 viviendas. El documental suizo de Georg Fies mostró en Europa esa realidad, captada mientras se aproximaba una Navidad dura y alegre a pesar de todo. En la organización que hicimos para tener fondos para Navidad, para tenerle regalo a nuestros niños, a nuestros hijos, nosotros mismas organizamos todo esto. La vida era difícil entre ratones y falta de agua, entre moscas y ladridos de perros flacos, siempre con el temor de ser erradicados por la fuerza, y con niños, muchos niños que de alguna manera jugaban y eran educados en medio de la pandemia de la pobreza. A mí no me conocía nadie y me hice amigo de los dirigentes. Les conté que yo era cantor y que quería saber, tener un testimonio, hacer algunas canciones con la realidad de ellos. De repente supe que había una niñita esperando guagua y a los 2 días entonces había nacido la guagua y la niña no tenía nada. Y la gente más humilde le empezaron a llevar cosas, pañales y ayuda. Se produjo el hecho de la solidaridad entre la gente y me conmovió tanto que hice la cueca. La Iglesia Católica, la de entonces, muy cercana a los pobres, no solo defendía los derechos humanos de los perseguidos políticos,
También se las arreglaba para abastecer ollas comunes, según recuerda María Raimán, que ayudaba al cura en proveer almuerzos a los niños en Lo Hermida. Después de empezar de 80, llegamos a 700 niños. Y venían gente también de la calle para pedir su platito de comida. Dice que... Y le dábamos porque quedaba comida, porque yo hacía siempre más que lo que no justo. La olla común es parte de la historia profunda de La Victoria, barriada santiaguina en que parecían cruzarse los pobladores visiones aparentemente contradictorias. Nosotros nos juntábamos en la misa en la mañana porque a pesar de que yo soy comunista, soy una persona cristiana y como Jesucristo, porque Jesucristo fue el primer comunista revolucionario. Nos íbamos en un carretón a las 7 de la mañana a recolectar verdura, todas esas cosas que los servían para la comida. Nosotros abríamos a las 9 de la mañana la olla, algunos iban a tomar desayuno, nosotros salíamos a recolectar el pan añejo que los daban en las panaderías. El año 83 llegaron a La Victoria los sacerdotes Pierre Dubois y André Jalin, que organizaron a la gente, hablaron de justicia y de lucha por los derechos. Que nos dejen tranquilos. Nos enseñó a luchar con una valentía y con una fuerza no violenta. El desempleo se disparó y 1 de cada 3 trabajadores quedó cesante. En ese entonces no había seguro de cesantía. A partir del 83 se implementan el Plan de Empleo Mínimo y el Programa de Ocupación para Jefes de Hogar, el PEM y el POG, que encarnaron la precariedad de los trabajadores en tiempos de crisis. La remuneración en el PEM y el POG eran extremadamente bajas, ¿no? Pero eran acorde con lo que el país en ese momento podía ofrecer. En el 83, 230.000 chilenos estaban en el POG y en las planillas del PEM había otros 300.000 trabajadores y más de la mitad eran mujeres. En dinero de hoy, recibían del Estado convertido en empleador temporal entre 50 y 100.000 pesos mensuales, pero sin seguridad social. Lograron mitigar, yo creo, en alguna medida la situación desastrosa que estaban viviendo muchas personas y muchas familias. Yo pago dividendo. Claro. Pago dividendo, 500 y tantos pesos aquí. Ya. Más encima pago luz y agua. Claro. Ya más encima tengo un niño estudiando, ¿ves? ¿Y qué es lo que voy a con 2.000 pesos? En este momento ya me encuentro sin trabajo, porque resulta de que hoy día concurrí a trabajar y me informaron que el proyecto en que yo trabajaba había terminado. O sea que en este momento estoy cesante, no voy a recibir los 4.000 pesos y además no voy a tener dinero como para alimentar a mi hijo. No sé de qué manera buscarla porque en realidad en este país, en este momento no hay fuente de trabajo. En la mañana la gente acarreaba unas piedras para un lado y en la tarde las traía al mismo lugar, en una situación muy improductiva. No eran con lo que uno podría imaginar de un trabajo estatal en donde puede, por ejemplo, promover la ejecución de obras públicas. El PEM y el POG contribuyeron probablemente a la politización de la gente. La primera protesta ciudadana fue convocada para el 11 de mayo del 83. Pensando que iba a hacer lo mismo siempre, cantar la canción nacional, tocar bocina, todo eso. Y cuando de repente en la tarde nos dimos cuenta que esto era ahí aprendido y en todo el país, incluso en el Barrio Alto. Y era porque la crisis económica había golpeado también no solo los sectores populares, había golpeado más arriba. Ya habían aparecido las primeras barricadas en las poblaciones. Ahora proliferan las proclamas pintadas en las murallas y vuelan las octavillas contestatarias. Y muchos salen a desafiar a la fuerza pública. El miedo parece cosa del pasado. Yo no recuerdo en esos tiempos qué día no hubo protesta, porque aquí era todos los días.
Y salía la olla común a la calle, hacíamos pan amasado en la calle. En fin, era de efervescencia total. Los curas Pierre Dubois y André Jalin eran pacifistas, pero las mujeres de la Victoria recuerdan los tácticos consejos de los religiosos para frenar a la fuerza pública. Una vez nos dio la idea de hacer barricadas porque se nos metían las tanquetas para acá, para la Victoria. O sea, de hacer esas barricadas, hacer hoyos en la entrada de los pasajes. Entonces nosotros no estábamos de acuerdo de hacer eso. Y después cuando nos dieron buenos resultados, estábamos contentos. Las refriegas urbanas en la Victoria eran cotidianas. El 4 de septiembre del 84, el joven Hernán Barrales es herido de bala en la avenida La Feria. Estaba tan grave que el Pierre lo llevó así, pero llegó muerto al hospital. Estuvimos todo el día así, andábamos en San Joaquín y de repente se sienten balazos para este otro lado y Pierre dice, es para el lado de la capilla, volvamos. Y lo primero que Pierre pregunta fue por Andrés y nadie le supo contestar y empezó a gritar, Andrés, Andrés. Y me paro en la puerta de la pieza de Andrés y le digo, ¿te quedaste dormido? ¿Estás cansado? Y me acerco a él y cuando le veo que tiene un hoyo ahí en su cuello. Una bala. Pierre venía detrás mío. Yo no sé, pues yo me fui retrocediendo, no me dio el cuero así como para darme vuelta, sino que así. Pierre dice, Andrés, ¿qué te hicieron? ¿Qué? Empieza ahí, pero yo ahí bajo corriendo y quería salir, mataron al cura. Las protestas fuertes se prolongaron por varios años con muchos muertos y heridos, pero finalmente se fue construyendo un poderoso movimiento social y político que terminaría derrotando la dictadura. Estuve preso el 81, estuve preso el 83, estuve preso el 85 y terminé relegado en Chañaral 14 meses. Allá me pasé el plebiscito. Al menos no desapareció. Entre el 83 y el 86 habrá 6 llamados a paros y protestas nacionales. Las manifestaciones gatillan mudanzas en el ambiente político. En el Ministerio del Interior asume Sergio Onofre Jarpa, uno de los duros de la derecha, quien inicia contactos con la oposición sin arriesgar la permanencia en el poder del dictador y con un amarrado itinerario hacia la democracia. Un paro nacional de 2 días, en agosto del 83, fue reprimido por 18.000 militares en las calles. Murieron 29 manifestantes. La aguda crisis se prolongó hasta 1986, cuando la economía repuntó con fuerza y se consolidó con la llegada de la democracia. Chile fue el país más exitoso de América Latina en los últimos 50 años, pero ahora parece pasmado con lo ocurrido después de octubre del año pasado y hoy con la invasiva pandemia. Ahora, el país parece encontrarse de nuevo al borde de un trauma económico de proporciones mayúsculas, con despidos y una pantanosa economía mundial que nos golpea en los dientes. La paradoja acá es que no podemos ir a trabajar. Entonces ahí viene de nuevo el manejo de los gobiernos de decirle a la gente, cuídese, quédese en la casa, pero al mismo tiempo tener que decirles, van a tener que ir a trabajar y van a tener que contagiarse, o si no se paraliza todo. Ese es como el gran dilema que hoy día estamos viviendo y que yo creo que no se ha dicho explícitamente. Otros piensan que esta prolongada crisis demanda además transformaciones importantes y hasta radicales. Yo soy diabética, soy hipertensa,
Lo bueno es que a mí en el consultorio me dan la insulina, me dan la metformina, me dan todos los remedios. Si no, tendría que estarme comprándome los remedios. Pero yo digo, hace falta una olla común otra vez. Algo que salvó a muchos chilenos en los días patéticos de la década perdida de los 80 fue la solidaridad y la entereza. Tal vez llegó nuevamente su tiempo. Y de estas imágenes del Chile de los 80 nos vamos a lo que pasa en Estados Unidos, porque crecen las críticas de la comunidad científica al presidente de ese país, Donald Trump, quien aseguró que está tomando hidroxicloroquina para prevenir el COVID-19. Este medicamento no ha demostrado eficacia y puede tener además efectos adversos. Mire. I'm taking it, hydroxychloroquine. Right now, yeah. A couple of weeks ago, I started taking it. I think it's good. I've heard a lot of good stories. Historias que no tienen fundamento en los estudios médicos que indican que el uso de este medicamento no refleja ningún cambio en los pacientes infectados y que por el contrario puede producir efectos secundarios. You do not take medication. No empiezas a tomar un medicamento solo porque no te causa ningún daño. Además, hemos notado efectos nocivos en el músculo cardíaco y tenemos registros de sobredosis por hidroxicloroquina. Al ser increpado este martes por los periodistas por recomendar un medicamento para combatir el COVID-19 sin ser médico, esta fue la respuesta de Trump. If you look at some of the reports that came out from Italy, that came out from France, that came out from a lot of our frontline workers take it because it possibly, and I think it does, but you know, people are going to have to make up their own mind. Plus, it doesn't hurt people. It's been out on the market for 60 or 65 years for malaria, lupus, and other things. Pero esta no es la primera vez que el mandatario hace recomendaciones irresponsables en medio de la pandemia que ha infectado a casi 5 millones de personas. Right, and then I see the disinfectant, where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Luego de sus declaraciones, más de un centenar de personas en Estados Unidos se intoxicaron por ingerir desinfectantes y Trump afirmó que solo lo había dicho como un sarcasmo. Creo que es preocupante cuando tenemos personas de alto perfil que hacen recomendaciones para medicamentos que no están respaldados por la evidencia, porque la gente va a pedirlos y a usarlos, y eso va a generarles efectos secundarios. Desde la Organización Panamericana de la Salud se insistió en que no hay pruebas de que ese compuesto tenga algún efecto positivo para tratar o prevenir el coronavirus. No hay evidencia para recomendar la hidroxicloroquina y la cloroquina para su uso en el COVID-19. Todavía no tenemos resultados de ensayos clínicos que puedan sugerir la eficacia de estos dos medicamentos. Trump no es el único presidente en recomendar o usar medicamentos sin fundamentos científicos. En Bolivia, la presidenta interina Yanine Áñez usa una tarjeta llamada Virus Shoutout con supuestas propiedades contra el coronavirus que ya ha sido calificada como un fraude. No existe ningún estudio que avale el uso del dióxido de cloro, o conocido por otras personas como solución mineral milagrosa, que avale su seguridad. Puede ser bastante tóxico y riesgoso para la salud humana. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuyo gobierno ha sido criticado por la falta de transparencia sobre los datos reales de la pandemia, también causó polémica al recomendar un fármaco cubano para contrarrestar el COVID-19. Y ha sido de gran éxito el interferón, sobre todo en la crisis china. No solo los componentes químicos son peligrosos, en la otra esquina de la polémica están los mandatarios que minimizan el coronavirus, como el presidente de Tanzania, John Magufuli, quien asegura que el virus, que ha matado a 315.000 personas a nivel global, se puede curar bebiendo limón con jengibre. Ayer se lo adelantábamos, el plantel de jugadores de Colo-Colo decidió finalmente bajar sus pretensiones en las negociaciones con la directiva de Blanco y Negro. Ahora todo está en manos de Moza y compañía. Finalmente la concesionaria, hasta último minuto, había dicho no, ya las conversaciones están cerradas. Se enfrentarán otra vez cara a cara Paredes y Harold May Nichols. Detalles a continuación. Para eso estas negociaciones, para llegar a un buen acuerdo con Blanco y Negro.
estamos garantizándole el trabajo a 190 y tenemos este inconveniente con 25 de ellos. Las negociaciones por reducción salarial en Colo-Colo que tienen dividido al cacique parecen una historia de nunca acabar. Se juntan, negocian, se dicen cosas, nuevos quiebres, interviene la dirección del trabajo y nadie tranza. Moza dice que no se conversa más y ahora el plantel que decide ceder para volver a dialogar con sus jefes. Por lo tanto, es muy importante también que lleguen a un buen acuerdo. Ahora todo está en manos de blanco y negro, el gallito entre ambas partes se mantiene vigente. En definitiva, un muñequeo incesante, se han mirado a la cara en 5 oportunidades, discuten porcentajes, rebajas y devoluciones. 27 días de tratativas, ahora es el plantel quien busca transar. Tras el anuncio de ceder un porcentaje de las rebajas y aceptar que el retorno no sea completo, el ente mediador podría volver a llamar a ambos bloques. Que cuando se reanude todo esto, yo voy a seguir siendo el mismo Esteban Paredes. Que el retorno del 100% es imposible. Se espera que las próximas horas blanco y negro decida si acepta o no una sexta reunión. La concesionaria tiene la palabra. El plantel del cacique aflojó en búsqueda del acuerdo. Ahora es Moza, Mike Nichols y compañía quienes tienen que decidir. ¿Se abrirá otro episodio en esta historia? Solo el tiempo dirá. Y en los últimos días, harto se ha comentado en Inglaterra respecto a futbolistas, ¿no?, de la Premier League que han roto sus respectivas cuarentenas. Pues bien, este martes se notificaron 6 casos positivos por coronavirus de un total, escuche bien, de 748 test. Eso en la primera división, regresando a los entrenamientos grupales en cancha. Una noticia que podría aplazar el inicio del campeonato. El 12 de junio es la fecha tentativa para la vuelta del fútbol inglés. Así, difícil. Inglaterra, país mágico, cuna del fútbol y de una liga tan atractiva como polémica, repleta de estrellas talentosas y de algunas irresponsables que han desafiado varias veces la cuarentena sin medir las consecuencias. El primero fue nada menos que un capitán, Jack Grealish, de Aston Villa. Se saltó el confinamiento, chocó en pantuflas y luego pidió disculpas. What are you thinking, Jack? Recibí una llamada de un amigo que me pedía ir y accedí estúpidamente. La lista siguió. Kyle Walker, compañero de Bravo en el City, se fue de fiesta 2 veces, mientras Moise Kean del Everton y Morgan Gibbs-White del Wolverhampton subieron imágenes a redes sociales. Incluso Callum Hudson-Odoi tuvo el virus y fue detenido por supuesta agresión a una modelo. What are you doing? Claro que los porfiados de la Premier no solo se van de parranda, algunos jugadores como Aurier y Sissoko del Tottenham entrenaron juntos pese a la cuarentena, dirigidos nada menos que por José Mourinho. Una serie de nombres a los que se suman 3 jugadores del Arsenal que se fueron de fiesta juntos y la corona de esta lista, el futbolista desconocido que según The Sun se fue nada menos que a París para estar en una fiesta con 4 mujeres. Dicen que cada acto tiene consecuencias y así pasó en Inglaterra este martes. 6 futbolistas resultaron positivos por coronavirus en lo que es el primer testeo masivo de varios. Una noticia que podría aplazar aún más el inicio de la Premier. Pese a eso, varios clubes han vuelto a las prácticas, pero no todos los jugadores. Troy Deeney, capitán del Watford, se niega a entrenar por el riesgo de contagiar a su pequeño hijo con problemas respiratorios. Creo que las condiciones no son las óptimas. No deberíamos apurar el retorno a entrenar. Al menos no entiendo eso de exponer la salud de las familias para ganar un poco más de dinero. Al parecer son pocos los gestos contrarios a estos que sacan ronchas en Inglaterra. Uno de ellos es el de Marcelo Bielsa, que aceptó una selfie, aunque solo a 2 metros de distancia de un fanático. El protocolo del rosarino que contrasta con el de varias estrellas porfiadas que por no respetar la cuarentena alargan el reinicio de la liga más atractiva del mundo. Y otro acusado de no respetar la cuarentena, Cristiano Ronaldo. Hay la imagen que estuvo en Portugal, su país, el delantero de la Juventus, que de todas maneras ya está de vuelta. Regresó este martes al centro de entrenamientos de la Juventus, su equipo, luego de 72 días
de confinamiento voluntario. Ahí el luso cumplió todos los protocolos sanitarios para poder reintegrarse a los trabajos de su equipo que comenzaron, recordemos, el pasado 5 de mayo. Imagen e información. Con eso nos vamos a la pausa. Regresamos luego en 24 Horas Deportes. Ya volvemos con 24 Horas. Imagen para Alexis Sánchez, sus compañeros que siguen entrenando en Italia. Eso sí, el chileno en un segundo plano, señal que no va a seguir. Bueno, todo esto en medio de despiadados juicios de la prensa europea en Italia, en Inglaterra, a propósito del bajo rendimiento que ha tenido el delantero chileno. Lautaro Martínez, Romelu Lukaku, Diego Godín, los protagonistas del entrenamiento del Inter de Milán. Video publicado por el propio club. Pero ¿y Alexis? Es el único segundo de Sánchez en este compilado subido a las redes sociales del Inter. Y las fotos, nada en Twitter, nada en la página oficial. Solo a través de Instagram se publicó esta única fotografía. Quizás señales de lo lejos que estaría el chileno de renovar con el cuadro italiano. Un segundo plano que ha sido la tónica y que la prensa europea no perdona. Nunca logró reemplazar muy bien a Lautaro ni a Lukaku, dejando a Conte sin buenas alternativas. Categórico juicio de Calciomercato en una publicación que se titula Los 5 fracasos de la Serie A 2019-2020. Y en esa lista está Alexis, quien con un gol en 15 partidos no prolongaría su préstamo con los Nerazzurros, club que tampoco haría uso de la opción de compra, entonces tendrá que volver a Inglaterra. El salario de Sánchez es de casi $485.000 por semana. En Old Trafford ahora es tóxico. Y así lo reciben. El Manchester Evening habla de la toxicidad del alto sueldo del chileno, una publicación que lleva en su titular a Ole Gunnar Solskjaer. Solskjaer tendrá que respaldar lo que dijo de Alexis Sánchez. El club no quiere perder a sus mejores jugadores, así que Alexis regresará en verano y demostrará a todos que estábamos equivocados. Claro, el 30 de junio expira el préstamo de Alexis en el cuadro lombardo y ahí tendrá que retornar a Manchester. Al menos desde ya, la prensa inglesa mete presión al técnico de los Diablos Rojos y al chileno, que por estos días tendrá que decidir qué hacer y dónde jugar en la próxima temporada. Sigo confiando en que Alexis tendrá su revancha, la va a aprovechar. El tema hoy es dónde. En Italia, en Inglaterra, todavía no tiene asegurado ese futuro. ¿Dónde seguirá la continuidad el delantero chileno? Vamos a la pausa, luego regresa Iván Núñez con la información en 24 Horas Central. Buenas noches. ...24horas.cl. Ponga mucha atención con lo siguiente porque en nuestro portal 24horas.cl puede ver el especial de coronavirus donde encuentra todas las cifras actualizadas de la pandemia del COVID-19 en Chile y también en el resto del mundo. Va a encontrar además mapas, gráficos explicativos sobre este virus. Ingresa a 24horas.cl y encontrará toda esta información. De esta manera estamos terminando las noticias. Como siempre, le damos las gracias por estar junto a nosotros. Quédese en nuestra sintonía. Ya llega Momentos TVN. Que tenga buenas noches.